sobre todo porque la mayoría de nuestros jefes no son médicos, ¿ya? Entonces realmente no entienden la importancia de esto, de las reuniones clínicas. Pero sí, yo creo que una buena idea, lo que decía la doctora Daza, es mantener bloqueada el día viernes en la tarde. Yo tengo la suerte de que en la comuna de Talca, en los días viernes en la tarde tenemos actividades casi la mayoría sin pacientes, porque son estudios de familia, porque son reuniones del sector de donde estoy. Hay una serie de actividades durante el mes, entonces pacientes hay muy pocos citados el viernes en la tarde. Eso es una suerte que no todos tienen, en realidad, entonces podemos disponer de los viernes. Ya vimos el ejemplo de lo que nos pasó el otro día, de que hacer una reunión después de las 8, por muchas voluntades que tengamos, de repente es imposible para algunos colegas. Entonces mejor, como se dice, en el horario protegido, en el horario laboral, y con el respaldo que nos pueda dar el servicio, porque este curso está digamos, gestado en el servicio, por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, de todas formas, los departamentos de salud tienen que facilitarnos las cosas, pero eso obviamente con la documentación que pueda avalar a los colegas en cada departamento. Acá, el otro problema que se da es que en la apatía realmente, sí, para las reuniones clínicas, yo en mi consultorio, en mi centro de salud, somos más de 10 médicos. A contar de enero de este año, la dirección comunal estableció como por protocolo una reunión clínica, una cosa que nos sorprendimos todos, una reunión clínica el último día hábil del mes, ya, en las tardes, para que los médicos se junten en los centros de salud y hagan una reunión clínica tal como lo que estamos haciendo en los cursos. Pero hasta la fecha no se ha hecho una en mi centro de salud, porque uno tiene que andarlo arreando como ovejas. Y en realidad, si uno trata de tener algún liderazgo o que surjan otros líderes, pero si realmente a veces si los colegas no los llevamos de la mano, parece que no van. Y eso es lamentable, pues entonces ojalá que esta sensación de tomarle la importancia a las reuniones clínicas se empiece a pegar más en lo que más colegas que no están haciendo este curso, porque en realidad parece que se perdió este hábito de hacer reuniones clínicas dentro de los médicos, sobre todo los médicos que trabajamos en atención primaria. En los hospitales se sigue haciendo más. Perfecto. Bueno, eso es lo que quería opinar. Bueno, en honor al tiempo, y yo creo que un poco se incorporó Cecilia. Hola Cecilia, bienvenida. Tenemos un grupo bastante adecuado. Desgraciadamente hay varios que no van a poder participar. Está Ramón, está Cecilia, está Felipe, está Ricardo, Rodrigo también. Bueno, la Jaime ya la habíamos saludado, y Yasna. Tú estás con Rocío. La Cecilia está con Rocío. En resumen, antes de partir, lo que vamos a tratar de pedir para los que se fueron incorporando posteriormente es pedir a nivel central que les bloqueen las agendas en este horario los días viernes. Probablemente van a haber algunos viernes en que no tengamos reuniones, muchos viernes que no tengamos reuniones, pero cosa que con anticipación aquellos que tengamos reuniones lo podemos usar. Yo creo que estas reuniones son enriquecedoras, no solamente por la cosa técnica que uno va a aprender, sino que por la comunicación y para saber los problemas que ustedes tienen. Así que bueno, vamos a partir con la verdad que no es una clase, esto es una reunión clínica. La idea es conversar de un tema que desde el punto de vista pediátrico es muy importante, que son las alergias alimentarias. En general, cuando ustedes se meten a ver este tema, es un tema que ha ido aumentando en forma creciente, muy importante, tanto en Chile como, voy a poner el video, perdón, tanto en Chile como a nivel internacional. Ustedes si se ponen a revisar el tema en internet, van a encontrar páginas destinadas a la Asociación de Niños Alérgicos en Estados Unidos, la Asociación de Niños Alérgicos en España, páginas enteras describiendo, ¿no es cierto?, no solamente el punto de vista de la parte de alimentación, sino que el punto de vista de cómo llevar a cabo una vida con un niño alérgico en la alimentación. Así que por eso elegimos este tema, que yo lo considero uno por solito. Ahí parece que puedo avanzar, Enzo. No sé. No me avanza. Ahí. Bueno, así que lo primero es conocer los objetivos generales de en esta conversación, cuáles son las principales alergias alimentarias de niños y su enfrentamiento. Hacer una reunión clínica de alergia alimentaria es un poquito pretencioso abarcarlo todo. Las alergias del punto de vista en pediatría son una subespecialidad.
Hay especialistas que son gastroenterólogos que son subespecialistas en alergias alimentarias. Así que pretender que nosotros podamos conversar acerca de todo, de las alergias alimentarias, es un poco pretencioso. Lo que yo quiero solamente acá es contarles la importancia, cuáles son las principales alergias que hay y dentro de ellas, ¿no es cierto?, el enfrentamiento. ¿Cómo enfrentamos a un niño cuando nosotros sospechamos que hay una alergia a la alimentación? Ahí. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos específicos, no es cierto? Uno, cómo y cuándo yo sospecho una alergia alimentaria. ¿Frente a qué niño? Ustedes que están en la atención primaria, que les toca ver probablemente niños de una manera importante. Cuando uno de esos niños uno sospecha que tiene una alergia, cómo hacemos un estudio y cómo lo diagnosticamos y cuál sería el manejo. Esa es un poco la idea de esta conversación. Ahora, en términos generales, a ver, ¿cuál es la importancia actual? Yo partí diciéndoles que esto es un problema de salud pública hoy día. La verdad que a todo nivel uno empieza a analizar y el aumento explosivo que había de las alergias, tanto desde el punto de vista del número de alergias como del diagnóstico. Y obviamente cuando nosotros pensamos en una enfermedad o cuando creemos que hay una enfermedad, vamos a diagnosticar más. Se sabe que se están diagnosticando más, pero claramente ha habido un aumento en los últimos 10 a 20 años de la presencia de las alergias en todo sentido. Hoy día nos vamos a referir a este, y esta es una de ellas que ha aumentado en forma importante. Sin ir más lejos, en Estados Unidos hay más de 15 millones de personas que presentan alergias alimentarias. Es un número importante desde todo punto de vista, la implicancia del punto de vista económico, la implicancia del punto de vista del manejo, del punto de vista social. Hoy día ustedes van del punto de vista, ¿no es cierto?, de comercio, del punto de vista comercial, el tema de las alergias hoy día en los supermercados, en otras partes, es una cosa que hay que considerar. Uno se mete por otro lado a analizar qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. También la Organización Mundial de la Salud, que siempre está analizando los temas de relevancia mundial, dice que una de las patologías más frecuentes en el mundo son las alergias alimentarias. Por lo tanto, tenemos que conocerla y tenemos que darle la importancia que está dentro de las enfermedades. Y por último, el otro tema importante es las consecuencias en la calidad de vida. Si uno entra a analizar la calidad de vida que tiene un niño con una alergia alimentaria, un niño o un adulto, no solamente el punto de vista restricción de alimentos, porque claramente la restricción de alimentos produce consecuencias importantes en el día a día, sino que producto de las manifestaciones clínicas que tienen estas enfermedades. Son enfermedades que producen una polisintomatología, pero claramente producen, ¿no es cierto?, cosas que no son graves, pueden ser graves, obviamente que pueden ser graves, pero en el día a día alteran mucho la calidad de vida. Y eso es lo que a mí me interesa decirles, que hoy día es un tema de relevancia, es un tema que ha ido aumentando, que tenemos que pensar en ellos y que probablemente si nosotros vemos niños, 1 a 3% de los niños presentan alergias alimentarias. Hay algunos otros estudios que hablan de que cuando hay niños, ¿no es cierto?, con ciertas síntomas, si yo voy a buscar una alergia alimentaria, voy a encontrar hasta un 13% de esos niños que tienen sintomatología con una alergia alimentaria. 13% no es menor, o sea, un niño que tiene cierta sintomatología, 1 a 2 de esos niños, 1 de 2 de cada 10 niños va a tener una alergia alimentaria. Así que esa es la relevancia que tiene hoy día y es por eso que creemos que es importante dentro de la pediatría poder hablar de este tema. Ahora, en la clasificación, yo traté de hacer una clasificación lo más simple posible, porque cuando ustedes entran en este tema, la verdad que hay una diversidad de clasificaciones, pero creo que la más concisa y clara es a través de los mecanismos. Primero que nada, ¿qué es lo que llamamos una alergia alimentaria? ¿No es cierto? ¿Cómo se define una alergia alimentaria? Y la alergia alimentaria es una reacción adversa que proviene de una respuesta inmune. O sea, tiene que haber una reacción clínica. Es lo primero que tenemos que saber, que tiene que haber una reacción clínica. No basta, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos exámenes positivos
Si ese paciente no tiene una reacción clínica, no hablamos de alergia alimentaria. O sea, entre la definición tiene que haber una reacción clínica. Tiene que haber una respuesta inmunológica. La respuesta tiene que ser inmunológica, ya sea mediada por IgE o no, pero la respuesta tiene que ser inmunológica, específica, y tiene que ocurrir después de la exposición a un alimento, siendo esto reproducible, ¿no es cierto? ¿Qué significa reproducible? Que obvio, cada vez que ese niño va a comer cierto alimento, va a comer palta, va a comer maní, va a comer, eso va a tener esa reacción alérgica, menor, mayor, pero va a tener. Esa es la definición, y dentro de la definición está clara, ¿no es cierto?, cuando nosotros hagamos nuestro enfoque diagnóstico. Tiene que haber una reacción clínica, tiene que haber un elemento inmunológico, reacción inmunológica, tiene que haber un elemento externo que la persona ingiere y que eso es reproducible. Ahora, si ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, tenemos acá los mecanismos inmunológicos. Cuando nosotros hacemos una clasificación, estamos hablando de mecanismos inmunológicos y mecanismos no inmunológicos, ¿no es cierto? Hablamos en general, cuando hablamos de mecanismos inmunológicos, estos pueden ser mediados por IgE, ¿ya? Y pueden ser otras reacciones que no son mediadas por IgE. O sea, la alergia alimentaria puede ser mediada por IgE y puede ser no mediada por IgE. Generalmente las que no son mediadas por IgE están mediadas por las células T y algunas por las IgA. Pero lo importante, más allá, es eso, ¿no es cierto?, que las alergias alimentarias pueden ser mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Generalmente las que son mediadas por IgE tienen una respuesta inmediata, la mayoría de ellas. Pueden tener algunas una respuesta tardía. Ahora, generalmente cuando hay una respuesta tardía es porque esa alergia es mixta. Se dice que no es por una reacción mediada por IgE y también una reacción mediada por células T. O sea, cuando es mixta, en general, nosotros tenemos respuestas tardías. Las respuestas puras mediadas por IgE son inmediatas, ¿ya? Acá estamos hablando de las alergias, entonces, mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Ahora tenemos otro tipo de reacciones, ¿no es cierto?, que no son precisamente, que estaban dentro de la clasificación de alergias, pero no son alergias, porque son intolerancias alimentarias. Estas intolerancias alimentarias no son inmunológicas en general. Y tenemos dos tipos, las que son, ¿no es cierto?, las no tóxicas, que son aquellas mediadas cuando hay un déficit de alguna enzima, o las tóxicas. Estas que están acá, las que llamamos tóxicos, son realmente cuando hay una intoxicación por un alimento que tiene toxina. Por ejemplo, si conocemos, ¿no es cierto?, si comemos un huevo que está contaminado con estafilococo, o el tema de los hongos, ¿no es cierto?, o sea que consumimos un elemento que tiene una toxina que nos produce la reacción. Y estas que están acá, ¿no es cierto?, estas que están acá, que son no tóxicas, pueden tener tres mecanismos. Pueden ser el mecanismo enzimático, que es lo más frecuente, que más que lo más frecuente son aquellas que nosotros conocemos cuando hay un déficit de disacaridasa o de fructosa, ¿no es cierto?, cuando hay un déficit enzimático que hace que ese paciente tenga una sintomatología. La más frecuente que conocemos, ¿no es cierto?, y que probablemente les toca ver a ustedes, es el déficit de lactasa, ¿no es cierto?, en un paciente que tiene una diarrea prolongada, se produce un déficit de lactasa y eso lleva a una diarrea más prolongada o y otra sintomatología. Ahora, dentro del cuadro tenemos otras reacciones no tóxicas, son las farmacológicas, y ahí dentro de las farmacológicas preferentemente hablamos de sustancias que se dice que produce principalmente algunos elementos que consumimos. Es muy característico el vino, el glutamato de monosódico que tiene el vino, que puede producir diarreas y vómitos. Ahí hablamos de una reacción farmacológica y también que pueden producir otras cosas como cefalea principalmente, ¿ya? Y bueno, tenemos otras más raras, ¿no es cierto?, que es la cafeína, que puede producir arritmias, por ejemplo, ¿ya? Pero esta es yo diría que es la clasificación que podemos decir que es la más simple o la más clara.
Que ustedes sepan que en general cuando nos vamos a referir a las alergias, vamos a hablar de las respuestas inmunológicas y no de las respuestas no inmunológicas, valga la redundancia. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Si alguien me quiere interrumpir en la conversación, encantado, podemos ir parando. A mí me gustan las conversaciones, así que yo feliz, creo que esto tiene que ser dinámico, tiene que ser con preguntas, así que ningún problema. Yo voy a seguir, pero si alguien quiere interrumpir por hacer un comentario, alguna pregunta, alguna duda que no queda claro, me van diciendo. Ahora, vamos a ver si sigue avanzando esto. Ahí. ¿Cuáles son los alimentos que causan más alergia? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que más produce? Ya nos estamos refiriendo específicamente, vamos a entrar dentro de esta clasificación a aquellas respuestas inmunológicas que ya pueden ser mediadas por IgE o no IgE. Ahí nos vamos a referir. Estas son en general, si nosotros nos podemos, tenemos generalmente las frutas. Aquí estos son alimentos que más causan alergias tanto en los niños como en los adultos, ¿ya? Generalmente en el adulto podemos hablar más de las frutas, pero en los niños, ¿cuál diría yo que son las causas más frecuentes? La principal, según la edad también, ustedes saben que hay un camino de la alergia, la principal en los lactantes chiquititos, en el recién nacido, en el lactante menor, es la alergia a la proteína de la leche de vaca, que está aquí, ¿no es cierto? Dentro de la población general se habla de un 13,8%, pero dentro de los lactantes menores podemos decir que la principal causa de lo que nosotros tenemos que sospechar es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Después tenemos los huevos, después tenemos los frutos secos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el maní, que es un gran alergeno, la leche, ¿no es cierto? Los huevos, los mariscos, nosotros no le damos marisco a los niños, tenemos el pescado también, y que está acá, ¿no es cierto? El pescado, yo diría que los más frecuentes en los niños son la leche primero, después seguimos con los huevos y los frutos secos, después tenemos el pescado, y hay otra cosa que es muy importante que no aparece acá, que es la soya. La soya, y eso generalmente, a pesar que los niños no toman soya, pero existe la leche de soya. Y aquí quiero recalcar que se dice que un niño que es alérgico a la proteína de la leche de vaca tiene un 30% de posibilidades de ser alérgico a la soya. Entonces también es una cosa que nosotros tenemos que tener dentro de la cabeza en un niño. Entonces es la leche, el huevo, el maní o los frutos secos, el pescado, ¿no es cierto?, y la soya. Después tenemos otros cereales, las frutas. Dentro de las frutas tenemos que pensar en el plátano, en el kiwi, tenemos las legumbres más raras, hortalizas, cereales, pero la verdad que la gama de alergenos que hay es muy importante. Pero como le digo, esta parte de acá es la que nosotros tenemos que tener en consideración como que cubren un 90% de los alergenos en los niños. ¿Ya? Ahora, hablando un poquito de la sintomatología, ¿ya? En general, la sintomatología en los niños, podemos decir que se clasifican de acuerdo al órgano. La mayoría, en general, la sintomatología en el lactante menor, si nosotros estamos hablando en el niño menor de 1 año, es una sintomatología digestiva y una sintomatología a nivel dermatológico. O sea, tenemos que pensar en un niño, sintomatología digestiva, en un niño que está principalmente con vómitos, con diarrea, es un niño, ¿no es cierto?, que está con cólicos, sobre todo. Aquel niño que está en un lactante menor, que nosotros le estamos dando leche materna y tiene un cólico que es incontrolable, que vemos que dura una cantidad de horas importante y que es muy importante, tenemos que pensar que puede haber una alergia a la proteína en la leche de vaca. Lo otro también tenemos que pensar en aquel niño que presenta vómitos explosivos, que nosotros muchas veces los diagnosticamos como reflujo gastroesofágico. Y muchos de esos reflujos gastroesofágicos son alergias alimentarias. La mayoría de ellas puede ser la proteína de la leche de vaca, o puede empezar, ustedes tienen que sospechar cuando introduce los sólidos. En un niño, ¿no es cierto?, que yo le empiezo a introducir los sólidos, que le empiezo a introducir la fruta, y el niño empieza con vómitos importantes, tenemos que pensar que puede haber una alergia alimentaria. Entonces, lo otro también, el tema de la piel, ¿ya? Las dermatitis atópicas, los eczemas, tenemos que pensar que puede haber una alergia alimentaria. En general se dice que las alergias, en general,
se relacionan. ¿Qué significa? Por ejemplo, se dice que un 37%, casi un 40% de los niños que tienen una dermatitis atópica importante, un 40% de esos niños va a tener una alergia alimentaria. O sea, un niño que tiene una dermatitis atópica moderada, severa, ¿no es cierto?, con eczema en la cara, que ustedes ven que les dejan cremas, después los tratan con corticoides, y es una alergia de piel rebelde, tenemos que pensar que en ese niño la causa puede ser una alergia alimentaria o puede ser un factor que esté aumentando esa alergia. Entonces, tenemos que pensar principalmente entonces síntomas digestivos, tenemos que pensar en síntomas de la piel, los eczemas, los enrojecimientos, el picor de la boca. ¿Qué es lo que es eso? Eso es bastante claro, que los papás le dicen, mira, empecé a darle fruta, le empecé con el plátano y se manchó, se le llenó la boquita de grano. Eso uno tiene que pensar, ojo, esto es reproducible, y por eso uno tiene que intentar sacar la anamnesis, la historia clínica es fundamental para este diagnóstico. Yo diría que la anamnesis es lo más importante para el diagnóstico de la alergia alimentaria. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ir a buscar el diagnóstico, porque los papás no van a hacer, si ustedes empiezan a escarbar y ustedes dirigen la entrevista, probablemente van a poder llegar al diagnóstico. Y eso es muy característica. Le dicen a veces, comía manzana, comía pera, le empecé a dar plátano, y le aparecieron estas manchitas, o la boca más roja, o se pinta. O sea, ustedes ven una relación entre los síntomas de la piel con la aparición con la introducción de los alimentos. ¿Ya? Entonces tenemos, en general, 8 síntomas que también son, la verdad, que los síntomas respiratorios. Los síntomas respiratorios también son parte importante de las alergias alimentarias. Ahora, generalmente un niño que tiene síntomas respiratorios, que tiene rinitis, que hace bronquitis obstructiva, probablemente no solamente tiene una alergia alimentaria, sino que también tiene alergia al polen o a otras cosas probablemente hay un componente alérgico familiar importante. ¿Ya? Ahora, estos generalmente son los que a ustedes les va a tocar ver en el consultorio. Claramente una alergia alimentaria, como cualquier alergia, puede producir síntomas tremendamente graves, ¿no es cierto? Un shock anafiláctico, un niño que empieza con dificultad para tragar, ¿no es cierto? Un aumento de volumen de la cara, de los brazos, piensa edema, claramente, y por supuesto que si presenta shock ya es un cuadro que es severo. Lo importante es saber que la mayoría de los síntomas son leves, pueden ser moderados, que estos síntomas son múltiples de distintos sistemas, pero que pueden haber síntomas graves, ¿ya? Pueden haber síntomas graves, así que eso es importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no es cierto? Acá hay mucho en la literatura, han habido distintas posturas a lo largo del tiempo. Yo cuando hice mi beca de pediatría hace muchos años atrás, se le recomendaba a las madres de hijos que tenían alergia alimentaria, a esas madres que estaban embarazadas, se les recomendaba una dieta estricta de alimentos alergénicos para que ese niño que iba a nacer no hubiera estado expuesto a estos alimentos alergénicos. Hoy se ha visto que eso no ayuda y no sirve, que no está absolutamente contraindicado, o sea, no tiene ningún beneficio. Un niño, ¿no es cierto?, que tiene antecedentes familiares de ser alérgico, no tiene ningún beneficio que esa madre haga una dieta hipoalergénica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las personas, ¿no es cierto?, que van a probablemente hacer una alergia alimentaria? Uno, cuando hay antecedentes familiares, ¿no es cierto? Si tenemos los padres, un padre alérgico, ¿no es cierto?, un padre que es rinítico, asmático, o tiene una dermatitis atópica importante, o tiene una alergia alimentaria, ese otro niño que va a nacer tiene mayores posibilidades de tener alergia. Una madre, ¿no es cierto?, o cuando los hermanos tienen antecedentes de ser rinitis, asmáticos, dermatitis atópica, cuando los hermanos o los familiares cercanos, padre, madre o hermanos, tienen uno de estos antecedentes, la posibilidad de tener ese niño alérgico es mayor. Ahora, a veces es difícil y ese hermano, esa madre o ese padre no ha sido diagnosticado. Muchas veces el diagnóstico es retrospectivo y pasa al revés. Ustedes hacen un diagnóstico en un lactante menor que van a tener en el consultorio y le preguntan por el hermanito. Oye, ¿y el hermanito no hacía eczema, los cachetitos rojos, tuvo cólicos cuando era guagüita,
un niño que se enronchaba mucho o hacía mucho cuadro respiratorio, sí, el otro era igual. Y se dan cuenta que ese niño también era alérgico. Entonces, vuelvo a insistir, la anamnesis es fundamental conocer los antecedentes familiares directos de ese niño que ustedes van a sospechar. Ahora, el otro antecedente importante es el antecedente del mismo niño, ¿no es cierto? Aquel niño que ustedes están sospechando que puede haber una alergia alimentaria porque tiene cólicos, porque es un niño, ¿no es cierto?, que tiene una diarrea prolongada, o un niño que está vomitando con un reflujo importante, y ustedes empiezan a averiguar o empiezan a examinarlo y ven que ese niño tiene una dermatitis atópica brutal, ¿no es cierto? Es un niño asmático, es un niño que ha hecho cuadros bronquiales obstructivos a repetición y lo tienen, ¿no es cierto?, con broncodilatadores y con flixotide, y es aquel niño que tiene que estar en forma permanente yendo al consultorio o al SAPU, ¿no es cierto?, a nebulizarse. Hay un ambiente alergénico dentro de ese niño. Y eso, claramente, ese niño es un factor de riesgo muy importante para tener una alergia alimentaria. Ahora, curiosamente, se ha estudiado mucho el tema de la gravedad. Cuando yo sospecho que ese niño va a ser una alergia alimentaria grave, la verdad que hay pocos patrones y pocos indicadores que a mí me puedan decir, este es el niño que yo tengo que tener más cuidado porque este niño que puede ser un shock anafiláctico. El único factor no es la dermatitis atópica, no es la presencia, ¿no es cierto?, de un examen positivo con IgE alta, tampoco, si después yo le hago un prick test, ¿no es cierto?, el tamaño de la pápula, tampoco. Lo único que se ha relacionado a ser una alergia grave es el asma. El asma y grave. O sea, un niño que es asmático, que ustedes ven que es un asmático moderado, que está en forma permanente con inhaladores, que tiene que estar usando corticoides, y ese niño hace una alergia alimentaria, ese es el niño que yo tengo que tener ojo. Ese es el niño que probablemente el día de mañana me podría hacer un síntoma más complicado. Entonces, esos son los niños que yo tengo que tener ojo, ¿no es cierto? Un niño que ha venido haciendo cuadros bronquiales obstructivos, o un niño, ¿no es cierto?, que dice que tiene que estar yendo a servicio de urgencia, que está hospitalizado, que ustedes ven un ambiente respiratorio moderado, grave, ese niño tiene que tener cuidado porque si ese niño tiene una alergia alimentaria, tiene posibilidades de hacer una reacción más severa. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar a estos niños? En general, yo vuelvo a insistir que lo más importante es el diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico está en la anamnesis, ¿no es cierto? Y la anamnesis está en lo que yo defino una alergia alimentaria, ¿no es cierto? Aquel niño, lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, que frente a un estímulo externo, ¿no es cierto?, un alimento externo, presenta una reacción clínica que es inmunológica y tiende a repetirse en el tiempo cuando yo presento, ¿no es cierto?, esta alergia. Ahora, antes de entrar en los estudios propiamente tan específicos, ¿ya?, porque yo tengo que tener, además, siempre tratamos en medicina de objetivar el diagnóstico. Yo puedo sospechar, y yo puedo decir clínicamente, yo sospecho. Yo puedo hacer claramente un diagnóstico clínico cuando hago una prueba de error, ¿no es cierto? Yo le doy, o cuando el síntoma es muy importante, que la verdad que uno no trata de hacer eso, ¿cierto? Un niño que yo le doy maní y me va a hacer un shock anafiláctico y después le saco el maní, no voy a volver a intentar darle maní a ese niño, por supuesto. Pero uno tiene que tratar de objetivar de todas maneras el tema con diferentes estudios. Ahora, antes de entrar a los estudios más específicos, yo puedo entrar a algunos estudios generales, ¿no es cierto?, que me pueden ayudar a orientarme. Por ejemplo, ¿qué exámenes a mí me ayudan? Esto, no, me fui para adelante, no sé si me fui yo. Ahí. Antes de entrar en los estudios propiamente tal, ¿cuáles son los exámenes generales que me pueden ayudar a mí en esto? Lo primero es un hemograma, ¿no es cierto? Un hemograma me puede ayudar por si yo tengo una eosinofilia importante. Me puede ayudar también la presencia de una IgE total alta, ¿no es cierto? Solo en aquellas alergias que son mediadas por IgE. Acuérdense que hay varias alergias que no son mediadas por IgE.
y cuando hay una respuesta clara, ¿no es cierto?, de una alergia severa a los corticoides. Las otras cosas que nosotros podemos ver es en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una alergia a la proteína de la leche de vaca, en que se produce un sangramiento, ¿no es cierto?, tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca y tiene una proctitis o tiene una colitis. Ese niño va a perder sangre y ese niño podría tener una anemia ferropriva, ¿ya? ¿Qué otras cosas me orientan? Los trastornos del sueño, ¿no es cierto? Y por supuesto, aquellos niños, se ha visto que aquellos niños que tienen respuestas inmunológicas no IgE, esos niños tienden a hacer una hipoalbuminemia, ¿ya? O sea, algunos exámenes generales es bueno pedir un hemograma, es bueno pedir un IgE, es bueno pedir un perfil bioclínico para saber el tema de las proteínas, si hay una hipogamaglobulinemia, una hipoalbuminemia, me hace sospechar, una hipoalbuminemia a mí me hace sospechar que esta alergia es inmunológica, pero no IgE, ¿ya? Esas son las cosas generales que yo podría pedir y creo que ustedes podrían pedir a lo mejor para poder orientarse ¿no es cierto?, y hacer un diagnóstico. Ahora, antes de entrar propiamente tal, en general se ha visto que las alergias mediadas por IgE son alergias principalmente digestivas, en el sentido que las reacciones de la boca, o tenemos también, que se ha hablado mucho hoy día, la esofagitis eosinofílica, ya que en el fondo es una puede haber gastritis, eosinofilis, o puede ser colitis eosinofílica, o sea, la presencia de eosinófilos importante a lo largo del tubo digestivo, cuando le hagamos una endoscopía, ese paciente probablemente es mediado IgE. Ahora, generalmente la alergia a la proteína de la leche de vaca que produce una colitis o una proctitis es una alergia no mediada por IgE. Entonces, yo puedo tener una alergia a la proteína de leche de vaca y no necesariamente voy a tener una IgE alta. ¿Por qué? Porque puede ser una alergia que no está mediada por IgE. No sé si se entiende. Me interesaría que vayan entendiendo un poquito siguiendo el hilo, ¿ya? Entonces, los exámenes generales, el hemograma me ayuda cuando hay una eosinofilia, la IgE me ayuda cuando es alta, pero no me la descarta, porque si yo tengo una alergia que no está mediada por IgE, la IgE no me va a salir alta. Pero si está positivo, está alta, me ayuda a orientarme en el diagnóstico. Después, si estoy sospechando, ¿no es cierto?, un paciente que tiene algún tipo de alergia no mediada por IgE, tengo que pensar que puede haber una hipoalbuminemia en ese paciente. Esos son los exámenes generales. El otro examen, ¿no es cierto?, que yo quería hablar acá, era el test cutáneo, que, ¿no es cierto?, el test cutáneo me sirve principalmente, y yo diría casi específicamente para las alergias que son mediadas por IgE. Ya, las que no son mediadas por IgE, el test cutáneo no me va a salir positivo, pero es uno de los test que es simple, hoy día está más generalizado, y que me puede ayudar en forma importante en el diagnóstico. ¿Ya? Y el otro examen que me puede ayudar en el diagnóstico es claramente si yo tengo una IgE específica alta, ¿no? Que eso también, una cosa particular importante, que en un paciente se ha visto que los pacientes que no toman pecho, sino que los pacientes que están consumiendo fórmula, curiosamente, si son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, la IgE puede salir negativa y sale negativa. ¿Por qué? Porque la proteína de la leche de vaca de la fórmula no alcanza para estimular esta IgE específica. No, a lo mejor me estoy metiendo en un tema más específico, pero el tema es que cuando yo tengo una IgE negativa, no me la descarta. Eso es lo que a mí me interesa. Si yo tengo una IgE específica positiva, perfecto, maravilloso, tengo el diagnóstico, pero si me sale negativa, no descarten el diagnóstico de una alergia alimentaria. ¿Ya? En términos generales, pedir un hemograma, pedir, ¿no es cierto?, hacer un estudio, si es que se puede, de IgE específica y un estudio de IgE, o sea, un test cutáneo, ¿no es cierto?, para aquellos pacientes que están sospechando una alergia por IgE y pedir una IgE específica. Hay otros exámenes que son más complejos, que dicen que es el gold standard, que es esto, que se llama del reto oral doble ciego placebo. Este es un examen que se usa principalmente en investigación, que consiste en darle al paciente durante un periodo, ¿no es cierto?, el alimento que se piensa que es alergénico, y después darle el mismo alimento pero que no contiene el alergeno y evaluar. Son exámenes más engorrosos que la verdad que nosotros no lo usamos. Eso.
Ahora, esto no sé si se puede aumentar el tamaño. La verdad que aquí en el fondo resume un poco lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no es cierto? Obtener una historia. Lo más importante es tener la historia, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo, este es el ejemplo de alergia al huevo, es por un ejemplo que quise hacer, pero la verdad que puede ser cualquier alergeno. Si la historia es clara, ¿no es cierto?, que es alérgico al huevo, o la historia no es clara, o la historia es negativa, ¿no es cierto? Ahora, nosotros ya podemos, cuando sospechamos, en estos 3 casos, si la historia es negativa, pero estamos buscando por otros antecedentes que sea alérgico. ¿Cuándo nosotros vamos a tener una historia negativa, pero tenemos otros antecedentes? Cuando yo les dije en forma anterior que son aquellos que están con posibilidades de alto riesgo, aquellos niños, ¿no es cierto?, que tienen el papá, la mamá, el niño muy alérgico, o él mismo tiene una dermatitis atópica, de otra manera, nosotros estamos sospechando que hay algún tipo de alergia. A estos niños nosotros los vamos a estudiar. Si la historia es negativa, ¿no es cierto?, y no hay una clínica, nosotros no lo vamos a estudiar. Bueno, y acá salen, ¿no es cierto?, las predicciones de las posibilidades de tener, mediante estos exámenes, o que el examen salga 95% de posibilidades de tener el examen positivo, y hacemos una postprueba. Esto es no gustaría que lo vieran después, pero en el fondo es cómo nosotros nos podemos orientar, ¿no es cierto?, en aquel niño cuando hay una historia, aquel niño que tiene una historia dudosa, o aquel niño que no tiene clara la historia, pero tiene antecedentes importantes que a mí me hacen estudiarlo. Esos son los niños que yo tengo que ir a estudiar y pedirles exámenes más específicos. A lo mejor ustedes derivarlos al especialista, pero esos son los niños que yo tengo que ir a estudiar, ¿ya? ¿Avanza? Ahí. Eso. Si tú lo puedes hacer avanzar. ¿Dudas mientras consultas, no? ¿Comentarios? Ahí. Bueno, eso con respecto al tema de cómo enfrentar el diagnóstico. Ahora, uno dice, bueno, ¿se produce en algún minuto de la vida una tolerancia a estos alimentos? Sí se produce una tolerancia. En general se dice que, por ejemplo, la proteína de la leche de vaca, un niño a los 2 años ya se ha producido una tolerancia. ¿Y por qué se produce una tolerancia? ¿Qué es lo que pasa por qué uno dice, bueno, si es alérgico cuando más pequeñito, ¿por qué va a dejar de serlo? Generalmente, yéndonos un poquito para atrás, y a lo mejor deberíamos haber dicho esto, ¿por qué se produce la alergia? La alergia se produce principalmente porque hay una inmadurez enzimática, hay una mayor permeabilidad, ¿no es cierto?, del intestino, y generalmente en el principio de la vida son niños que tienen menores niveles de IgA, que es un factor protector. Pero generalmente hablamos de un tema de inmadurez en el intestino de estos niños en el periodo más chiquitito, el lactante, preescolar menor, y esa una vez que ya madura, ¿no es cierto?, y se produce la tolerancia de alimentos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros objetivar esta tolerancia? Y en general la probabilidad de desarrollar una tolerancia, por ejemplo, al huevo, a la leche, basada en los niveles, ¿cómo podemos objetivarla? Es basada en los niveles del IgE. ¿Y qué es lo que nos muestra esta fórmula? Nos está diciendo que si yo tengo generalmente una disminución de un 50% de los niveles del IgE, voy a tener posibilidades de tener entre un 50 y un 30% de tolerancia al huevo y a la leche. Pero, por ejemplo, si esa IgE me disminuye en un 99%, ese niño probablemente ya va a tener una tolerancia adecuada al alimento. O sea, a mí los niveles del IgE me ayudan a definir si ese niño, ¿no es cierto?, ya tiene una tolerancia al alimento propiamente tal. Nunca hay que olvidar la clínica. Yo siempre digo la clínica es lo más importante, ¿ya? O sea, si un niño, nosotros tenemos niveles altos de IgE, tenemos un prick test positivo, pero clínicamente ese niño no manifiesta síntomas frente al alimento, ese niño no es alérgico. Lo más importante es la clínica, que haya sintomatología. Estos son los exámenes complementarios. Lo mismo los niveles de IgE me ayudan a decir claramente este niño ya es tolerante, yo le puedo decir a la mamá que es sensible, puede seguir consumiendo. Sí, bueno. ¿Hay una pregunta o no? ¿No? Bueno, Enzo, tú das la palabra porque yo no estoy viendo si es necesario. Ahora, finalmente, ya voy a terminar,
quería hacer. Creo que estas reuniones no tienen que ser largas para dar unos minutitos para la conversación. Me pasa. Yo quería hacer una consulta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? En la tolerancia, ¿Aló? Sí, Ramón. estamos hablando de tolerancia, de esta presencia de tolerancia cuando uno expone al alérgeno, o se da la tolerancia solamente, en este caso el ejemplo de los niños, solamente porque van madurando en el tiempo. Mira, súper interesante tu pregunta, porque hoy día hay una postura bien importante con respecto a eso. Se ha visto que si nosotros vamos introduciendo el alimento en forma muy paulatina y con dosis muy pequeñas a través del tiempo, se produce una tolerancia. De hecho, hoy día me llegó un trabajo muy interesante, al que le interesa se lo puedo hacer llegar, acerca de la tolerancia al maní, que decía que en la medida que nosotros introduzcamos estos alimentos precozmente, de una manera absolutamente medida, cuidadosa, calculada, ese niño que nosotros introducimos el alimento va a tener una mejor tolerancia. Entonces, en general, estos datos demuestran que sí, que la tolerancia se produce por la madurez, como dices tú, por el paso del tiempo, pero también se produce una tolerancia por la introducción de los alimentos de una manera bastante medida. Eso es súper interesante tu pregunta en ese sentido. Sí, sí, no sé si te quedó clara la respuesta. No sé, eso si tú me puedes hacer avanzar esto, no lo puedo hacer avanzar yo. Ahí. Finalmente, el tratamiento es bien frustrante, porque uno estudia esto, uno lo maneja, hace el diagnóstico, le dice a la mamá que tiene, y al final del día le dice, ¿sabe qué? El tratamiento de esto es que usted no le dé lo que tiene a lo que es alérgico. O sea, hoy día el tratamiento principal es la suspensión de alimento en un momento. Ahora, es la suspensión de alimento, pero después de un periodo prudente, que se habla alrededor de 6 meses, es la reintroducción del alimento. O sea, lo que hablaba Ramón recién, cómo nosotros vamos a lograr que este niño produzca una tolerancia a este alimento, y se ha visto, esto todavía está en estudios, si ustedes leen muchos trabajos todavía, está la línea de decir, no, la alergia alimentaria hay que suspender los alimentos, y generalmente hay algunos que dicen que hay alimentos, por ejemplo, el pescado, el huevo, ¿no es cierto? Los que son realmente alérgicos, eso hay que introducirlos recién en el periodo de la adolescencia. Sin embargo, hay otras líneas que están apareciendo hoy día que dice que la introducción más precoz que tarde de estos alimentos va a llevar a una tolerancia más rápida del alimento. Pero en términos generales, hoy día, si ustedes se enfrentan a un lactante menor, a un preescolar, con un niño, ¿no es cierto?, que tiene sintomatología, que ustedes están sospechando que hay una alergia, le puede ser en algunos estudios generales, el tratamiento hoy día es la suspensión del alimento. Ustedes van a ver, se meten en las páginas y en general las páginas de esto dice tratar de evitar el consumo y de cuáles son los alimentos que uno tiene que evitar. La verdad es que uno tiene que suspender el alimento a lo cual el niño es alergénico. Porque es más fácil decirle, ¿sabe qué? Que no tome leche, que no coma maní, que no coma tampoco, ¿no es cierto?, no coma pescado, que no coma soya. Después también el trigo es un alimento que produce, no había dicho, el trigo también es importante. Entonces, le suspendo todo y al final, la verdad que mantener esa dieta para un niño es brutalmente difícil. Hay que ser muy ingenioso para poder alimentar a un niño sin darle ninguna de esas cosas. Entonces, uno tiene que tratar de hacer el esfuerzo de hacer el diagnóstico. Uno, realmente si es o no una alergia alimentaria, y después si es, buscar si es a un alimento o más de un alimento. Pero hoy día, como en términos generales, a mí me interesa que ustedes se queden que el tratamiento es la eliminación del alimento alergénico. Ya los tratamientos de prueba, ¿no es cierto?, los tratamientos para que el niño empiece a hacer una buena tolerancia, la impresión mía que eso ya es más resorte de especialista. Pero es importante que lo conozcan, que esto tiene también, hoy día hay mucha información y hoy día todos los días salen nuevos estudios.
como les decía yo, hoy día particularmente me llegó un trabajo acerca de si sirve o no la introducción temprana del maní, que es un gran alergeno. Aló, oye, ¿Sí? otra consulta. ¿Sí? En este proceso de reintroducir el alimento nos puede resultar el efecto contrario, o sea, de repente el paciente se puede empezar a sensibilizar más, ¿o no? Nos puede resultar eso, que resulta que si tratamos de introducir imagínense en un escolar el pescado que es alérgico y lo suspendimos y después lo introducimos y cada vez hace reacciones alérgicas más intensas. También se puede dar eso, ¿no? Yo creo, porque eso es lo que uno a veces observa en realidad. Entonces estamos hablando de que podemos jugar un poquito con la tolerancia, pero ojalá que no nos resulte en una mayor sensibilización, como decía un comentario de un colega acá que delante preguntó hablando de la sensibilización. Sí, eso es verdad. Por eso yo creo que la reintroducción de los alimentos tiene que ser en un niño alérgico, que yo tengo un diagnóstico, tiene que ser resorte de especialista en una unidad cuidada, tiene que ser hospitalizado, ¿no es cierto?, con todos los resguardos que corresponden, porque evidentemente ese niño me puede hacer una reacción alérgica importante. Pero en el fondo la mirada es que, ahora, en general, como yo les he dicho, las reacciones severas están relacionadas con otros factores. Generalmente un niño que hace una reacción severa, generalmente tiene otros factores que predisponen a esta alergia, pero la reintroducción en un niño que yo sé que es un alérgico al huevo, que yo sé que es un alérgico al pescado, el tratamiento de prueba que yo voy a hacer, la tolerancia, tengo que hacerlo bajo el cuidado correspondiente. Obviamente no lo puedo mandar a la casa que coma pescado. Paula. ¿Sí? Sí, antes preguntaba Yaima Gutiérrez preguntaba antes a partir de qué edad es prudente estudiar a un niño. Súper interesante la pregunta. Mira, en general, el estudio uno debería estudiar a un niño siempre. O sea, si yo tengo un lactante menor, que yo estoy sospechando que hay una alergia a la proteína de leche de vaca, porque me hizo una colitis hemorrágica, por ejemplo, yo a ese niño tengo la obligación de estudiarlo. Tengo la obligación de pedirle, de todas maneras, ¿no es cierto?, un hemograma, tengo la obligación de pedirle una IgE, aunque sospeche que me va a salir negativo, y probablemente ese niño vamos a tener que suspenderle y hacerle una colonoscopía. O sea, hoy día el estudio es desde siempre. El estudio general, hacerle un hemograma, una IgE, ¿no es cierto?, pedirle un perfil para ver qué pasa con las gamma globulinas. Ahora, distinto es un niño en que yo le voy a hacer un prick test. El prick test en general, porque la IgE, uno dice que en general hablan de los 2 años. Realmente la IgE, porque habla en función de la sensibilización de los otros alimentos, realmente yo la hago después de los 2 años, no antes de los 2 años. Generalmente en el lactante menor no voy a hacer un prick test porque tengo altas posibilidades que me salga negativo. De acuerdo. Gracias. Y también Luis Lavas preguntaba ¿a qué niños no estudiar? ¿A qué niños no voy a estudiar? Yo no sé, sospechando que tiene una alergia, ¿cierto? Evidentemente un niño que no sospecha de alergia no lo voy a estudiar. Pero sospechando un niño que no voy a estudiar, en general, un niño que tiene si yo hago, estoy pensando en un lactante menor para poner un ejemplo, un niño que yo sospecho que está con cólicos, ¿no es cierto?, importantes. Eso es bien frecuente encontrar, y que está con cólicos, irritable, reflujo, ¿no es cierto?, y que tiene mucha sintomatología digestiva. Y yo le suspendo la proteína de la leche, está con pecho, y le suspendo la proteína de la leche de vaca a la mamá, y el niño recupera su sintomatología. La mayoría de los estudios dicen que tengo que hacer un tratamiento a prueba, reintroducir la leche para que vuelvan a aparecer los síntomas, y de esa manera a ese niño yo no lo voy a estudiar con exámenes, ¿ya? En general, la práctica, le digo, lo que hago yo personalmente, me pasa que es clarísimo el niño que es alérgico a la proteína de leche de vaca, un cólico incontrolable, que llora, muchos síntomas digestivos, la mamá dice, no duerme en la noche, ustedes a la mamá le suspenden la leche de vaca, y a los 4 o 5 días ese niño dice, ¿sabéis qué? Cambió 100%.
Realmente ese niño tampoco lo vamos a estudiar. Los estudios generalmente son para las sintomatologías más severas. Aquel niño que está con una proctitis, ¿no es cierto? Un niño que está con una gastroenteritis hemorrágica, un niño que no sube de peso, un niño que ha producido síntomas importantes, una alergia que ha producido síntomas importantes en los niños. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿Sí? parece que no. ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, finalmente, para cerrar un poco el tema, el miedo, el susto, como me decía, como Ramón comentaba, ¿no es cierto? El susto que nosotros tenemos frente a cualquier alergia, la verdad, pero es dramáticamente las alergias alimentarias, porque a mí me ha tocado ver shock anafilácticos me tocó una vez en el Cano Maquena un niño que era alérgico a la selga. Alérgico a la selga, nosotros no sabíamos que era alérgico a la selga. Y le sirvieron a selga, y estábamos nosotros ahí pasando visita, el niño fue impresionante, se echó la selga a la boca, y el niño en menos de 2 minutos estaba haciendo un shock anafiláctico. Fue pero de libro, así, o sea, realmente es impactante. Aquellos niños que nosotros decimos, ¿cuáles son los niños que yo tengo temor que me vayan a hacer esto? ¿No es cierto? Eso es el gran temor. Porque que el niño tenga cólico, tenga reflujo, que el niño tenga manchitas en el cuerpo, que se sienta mal, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Pero el gran temor es aquel niño que puede hacer un shock anafiláctico. Son aquellos niños que realmente tienen otros antecedentes, como yo decía, con lo que más se ha asociado es con el asma. Un niño asmático, moderado, que está con tratamiento permanente, que sea cuadros bronquiales, y que además tiene una alergia alimentaria, ojo, porque ese niño es el que puede hacer una alergia alimentaria. Ojo con ese niño. ¿Y qué es lo que yo tengo que enseñarles a los niños? A usar la epinefrina. Hoy día tenemos el EpiPen, ¿no es cierto? Y tenemos que enseñarle a esa mamá que tiene que saber usar la epinefrina, porque la epinefrina es lo único que le va a salvar la vida a ese niño. Desgraciadamente, ese niño probablemente no va a estar en una clínica, en un hospital, no va a estar en el consultorio. Por lo tanto, la única cosa que nosotros tenemos que enseñarle, y tenemos que educar a los papás que tienen hijos alérgicos. Acá hay mucha educación. Tenemos que enseñarles a cómo manejar los alimentos, tenemos que enseñarles a los papás a cómo reaccionar frente a una situación de emergencia, porque claramente se bloquean. Y por eso puse esta diapositiva, ¿no es cierto? Una anafilaxis, ¿no es cierto? Me puede producir broncoespasmo, shock, ¿no es cierto? Se puede morir el niño. Pero si yo tengo una epinefrina, yo puedo salvar una vida. Con eso quería terminar. ¿Y cómo? ¿Cómo enfocar a los niños que pueden presentar el evento clínico y no es claro el alérgeno? Para saber a qué es alérgico. ¿Es útil el test de alergias? Sí. Claramente, cuando yo no sé, un niño que presenta síntomas, yo digo, este niño tiene una alergia, pero no sé a qué es alergénico. El test de alergia, el más importante hoy día y el test que hay que pedir es el PRIT test. El test de alergia. Ahora, es muy importante ¿cómo hago el test? Porque existía un test estándar, ¿no es cierto? Que traía ¿cómo se llama? La fórmula. Realmente ese test estándar no es tan predictivo positivo. ¿Qué es lo que están haciendo? Yo soy pediatra general, no soy inmunóloga, pero ¿qué es lo que están haciendo los inmunólogos hoy día? Los inmunólogos hoy día han visto que lo más eficiente en el PRIT test es colocar ¿no es cierto?, en las muestras el alergeno crudo. ¿Cómo refiero? Ellos pescan, ¿no es cierto?, pescan la manzana o pescan la fruta, la verdura o el alimento que ellos sospechan que tienen alergia, ¿no es cierto?, el alimento fresco, y eso es el alimento que inyectan en la pápula, ¿ya? O sea, por eso es muy importante si se hizo con alimento fresco o no se hizo con alimento fresco, porque cuando no se hace con alimento fresco y son estos test estándar, probablemente los falsos negativos van a ser mucho mayores. Entonces, si ustedes hacen un buen PRIT test, o sea, el centro que lo van a hacer, hacen un buen PRIT test con alimentos frescos bien hechos, la posibilidad de tener un resultado positivo es casi un 90%. Entonces, la forma de cómo se hace es muy importante. No sé si contesté tu pregunta.
Bueno, bibliografía hay muchísima. Ustedes se pueden meter a las distintas normas en Chile, a la Academia Americana de Pediatría. La verdad que es un tema, yo traté en 30 minutos, un poquito más, 40 minutos, de hacer una revisión lo más concreta, pero con un enfrentamiento práctico. La verdad que aquí lo más importante es el enfrentamiento práctico y lo más importante es sospechar. Ahí me están preguntando cólicos abdominales. A ver, estoy viendo la pregunta. Tengo un lactante menor, irritable, dermatitis frontal, cólicos abdominales, se lleva la mano en la encía, su oreja frente hace 2 semanas de evolución. ¿Qué sugiere? ¿Lo derivo? De todas maneras, yo creo que ese niño, primero que nada, hacerle una buena anamnesis. Yo creo que después de hoy día de esta conversación, probablemente si tú le haces una buena anamnesis, investigas a los padres, investigas a los hermanos, investigas si tomó pecho o no tomó pecho. Eso es otro que no hablábamos, la lactancia materna protege, ¿no es cierto? Es un buen protector. ¿Qué introdujo primero? Hacer una buena anamnesis dirigida. Si tú haces una buena anamnesis dirigida, tú puedes orientarte hacia un diagnóstico. Probablemente ese niño tiene algún componente alergénico al alimento y probablemente a lo mejor tú, sin antes derivarlo, puedes decir, con esta anamnesis que yo le estoy haciendo, pienso que puede ser alérgico a, no sé qué es lo que está, un lactante, no sé qué edad tiene, si toma pecho, no pecho, si come fruta, pero tú puedes eliminar algunos alimentos que tú sospechas y probablemente se puede producir algún cambio clínico. Ahora ese niño, tú le podrías hacer de todas maneras un prick test, le podrías hacer una IgE, pero yo te diría lo primero, y el prick test va a estar ya menor, 4 meses, tienes muy chiquitito. Yo le haría principalmente a ese niño, haría una buena anamnesis, en función de la buena anamnesis, le haría un hemograma, le pediría alguna IgE específica a proteína de leche baja, que es lo que podemos saber, ¿no es cierto? Y una IgE total. Con eso tú ya puedes orientarte. Y lo otro, orientarte haciendo lo que los españoles promueven mucho, más que los exámenes, promueven el diagnóstico con error. Es decir, quitar algunos alimentos y ver la respuesta clínica. Yo creo que eso es uno de los signos más claros que podemos hacer hoy día. Eso. ¿Estamos? Jaima Gutiérrez pregunta, en el caso del prick test, ¿se debe sugerir en la indicación los alérgenos que deseamos explorar? Sí, buenísima la pregunta. De todas maneras. Hay un prick test estándar, pero probablemente el prick test estándar la mayoría de las veces no sirve cuando uno tiene una anotación clínica, ¿no es cierto? En un lactante menor, el prick test tiene montones de alergenos, de polen, de un montón de cosas que la verdad que uno no nos sirve. Tenemos que dirigirlo, o sea, yo quiero un prick test, ¿no es cierto?, dirigido porque yo sospecho que hay alérgico a lo más curioso, a la selga, a la espinaca, al huevo, a la leche, qué sé yo, al pescado. Y ese prick test lo van a hacer dirigido con muestras frescas a esos alimentos. Eso es lo ideal, para un estudio bien hecho. Hacer estudios dirigidos. Una anamnesis dirigida y un estudio dirigido. Claramente el resultado es totalmente distinto. Pregunta Enar, ¿desde qué edad se puede solicitar el prick test? En general desde los 2 años. Yo no lo recomiendo antes de los 2 años. Porque hay muchos falsos negativos antes de los 2 años. Y es un examen que es doloroso. Someter a un niño a pincharcito con la aguja es un examen que no es grato. Entonces la verdad que generalmente uno lo puede pedir antes en un niño que está sospechando una alergia grave. En los niños que son Ahora, yo les recomiendo que cuando uno está sospechando una alergia grave, eso tienen que derivarlo. O sea, ustedes tienen que hacer una derivación a un especialista. Yo personalmente soy pediatra, pero cuando sospecho que hay una alergia alimentaria importante, lo derivo al inmunólogo acá. Si no hay inmunólogo, pero tiene que haberlo un especialista, ¿no es cierto?, que maneje un poco más el tema de la alergia alimentaria. A lo mejor ustedes mismos se pueden transformar en especialistas, pero yo creo que el tema, cuando hay una alergia más grave, uno puede hacer un prick test antes, pero tiene que ser manejado por un especialista. Eso. Muy bien, doctora Paula. Si no hubiera ninguna otra consulta... Hay una última pregunta con respecto a los alergias. Mira, yo personalmente he buscado mucha información con respecto a esto.
yo no te podría contestar. La verdad que no tengo la respuesta para dártela porque hay algunos trabajos que no son tan bien hechos que relacionan las alergias alimentarias con los alimentos transgénicos. Pero hay muchos otros que no. Así que yo creo que todavía, del punto de vista objetivo, de una buena respuesta, se piensa que sí, se piensa que tiene mucho que ver, pero no hay una respuesta clara con respecto al tema. Okay. Yo no encontré un trabajo específico que me diga que realmente eso es la... Muy bien, muchas gracias, doctora Paula. Si no hay ninguna otra consulta, entonces, a ver, aquí llegó otra de Camilo. ¿Y de Camilo? Hay una última pregunta. Ya, la última de Camilo parece que está preguntando. ¿Pacientes con atopia, antecedentes de reintegración en busca de alergia alimentaria y alergenos respiratorios? Sí, de todas maneras. Un paciente que tiene atopia, ¿no es cierto?, que tiene antecedentes de rinitis alérgica, yo creo que probablemente la vamos a encontrar. Hoy día, generalmente, esto, como le digo, es un tema nuevo. Han aumentado las alergias alimentarias porque las estamos buscando también. Las estamos buscando. ¿Cuánto es porque las estamos buscando y cuánto es porque hay más? Siempre es la gran duda, ¿no es cierto? Cuando conocemos más, aparecen más, pero yo creo que hay mucho más alergias alimentarias y creo que de verdad cuando hay muchos síntomas respiratorios tenemos que ir a buscar y probablemente vamos a encontrar. Muchos de estos pacientes no son solamente alérgicos a una cosa, hay una mezcla, ¿no es cierto? Pero evidentemente si nosotros eliminamos algunos de los alergénicos que podemos eliminar, obviamente vamos a disminuir la sintomatología. En Santiago nosotros no podemos eliminar los árboles, no podemos eliminar el smog, hay un montón de cosas que no podemos eliminar y los pacientes que son alérgicos a eso tienen que seguir viviendo en esto. Pero si hay algún tema de algún alimento que podríamos eliminar y que está incidiendo en la sintomatología, es importante. Yo en general, lo que más me llama, yo he visto, yo diría que principalmente en los lactantes, que es donde yo más veo esto, generalmente son a más de un alimento. Realmente hay un alimento, cuando hay una alergia a la proteína de la leche de vaca, ahí se sabe que hay un 30% de los niños de esos van a ser alérgicos a la proteína de la soya, a la soya, y hoy día se ha visto asociado mucho, ¿no es cierto?, que estos mismos niños probablemente después van a tener algún tipo de alergia o al pescado. Hay una pregunta de la doctora Rocío Luna en el chat, enfocándonos en APS, ¿ya?, para el estudio de alergia alimentaria. ¿Podríamos intentar suspender el probable alérgeno y solicitar hemograma y examen de deposiciones? Por supuesto, súper bien. Yo diría que ustedes, por ejemplo, atención primaria, cuando uno pide un examen de posiciones, cuando uno está sospechando que hay ¿no es cierto?, una enterocolitis, ¿no es cierto?, cuando hay un sangramiento. Cuando hay un sangramiento y nosotros, no sé si ustedes pueden encontrar hemorragias ocultas, si pensamos que hay algún sangramiento, probablemente le pido un test de hemorragias ocultas porque si me sale positivo, claramente me orienta. Yo creo que en la atención primaria nosotros podemos hacer, 1, un tratamiento de prueba suspendiendo el alergeno, 2, pidiendo exámenes generales, un hemograma que puede tener una eosinofilia, 3, pidiendo un test de hemorragias ocultas, cuando estoy pensando que hay una enterocolitis hemorrágica. Acuérdense que si es una, por ejemplo, esofagitis por eosinófilo, no me va a salir el guayaco positivo. ¿Ya? O sea, tengo que saber qué es lo que estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo. Y que lo importante es que si me sale negativo, no tengo que descartar el diagnóstico porque no necesariamente es por esa vía. O sea, si es IgE, no voy a tener el test de hemorragias ocultas positivo, que es mediante ese mecanismo. No sé si me explico. El doctor Ramón Núñez pregunta, ¿qué es lo que más se ve? ¿Sí? ¿Alergias a un alimento o a varios alimentos? Lo plantea... Sí, lo plantea, dice, porque llega el programa IRA, donde ve muchos pacientes alérgicos, y me he tomado la atribución de solicitar prick test a todo paciente alérgico. En general, yo diría que las alergias generalmente son, cuando hay un niño atópico, generalmente es más de un alimento alérgico. Generalmente, cuando hay más de una sintomatología, por eso es tan importante el niño. Por ejemplo, si yo tengo un lactante menor de 1 mes que tiene cólicos, y ese niño solamente tiene cólicos, no tiene dermatitis atópica, no hace cuadros respiratorios,
¿no es cierto? O tiene un niño que tiene una enterocolitis hemorrágica, yo le suspendo la leche, ese niño deja de sangrar y no tiene ninguna otra sintomatología. Ese niño generalmente es alérgico a un alimento. Ahora, si yo tengo un niño que tiene una dermatitis atópica, hace rinitis, hace cuadros respiratorios, lo más probable es que ese niño vaya a ser alérgico a varios alimentos. Depende de la clínica. ¿Vamos? Yo creo que estamos en la hora, me pasé, no sé si el tiempo protegido, no quiero abusar del tiempo protegido de ustedes, porque sé que están algunos con consultas, así que bueno, la idea era esa, conversar. Para mí lo más enriquecedor es compartir con ustedes sus preguntas, sus inquietudes, y lo otro es que esta conversación puede seguir, o sea, el tema a mí me encanta, lo encuentro súper interesante, creo que da para mucho. Podemos presentar, si ustedes están interesados en presentar un caso clínico y lo discutamos todos, de repente casos clínicos de ustedes mismos que viven ahí, ¿no es cierto? Mira, tengo un paciente con estas características y entre todos, ¿no es cierto?, llegar a ver cómo lo podemos enfrentar. Creo que tenemos que aprovechar esta plataforma. Yo les pido de verdad que traten de bloquear las agendas en esta hora los viernes, porque si es un momento, ¿no es cierto?, para conectarnos y para realmente poder hacer reuniones clínicas. No necesariamente, a lo mejor lo vamos a ocupar todos, pero creo que si la tenemos de anticipación bloqueada va a ser una cosa que podemos aprovecharlo al máximo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí los dejo y estamos en contacto, así que bueno. Doctora Paula, un abrazo. Antes de que se retiren, pedimos unos minutitos para poder aplicar la rúbrica, que es la que se aplicará luego para evaluar las reuniones clínicas, las locales. Sí, no, lo va a hacer esto Jaime, así que le doy la palabra a Jaime, por favor. Bueno. Ya, me okay, retiro yo gracias, entonces. No hay problema. ¿Me puedo retirar? ¿Sí? Gracias. Chao a todos. Gracias por escuchar. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a ocupar la rúbrica para abordar la reunión. Y esta rúbrica comprende dos grupos de 4 elementos cada uno. El primer grupo es para la elaboración del trabajo práctico, como pueden ver en la diapositiva, y el otro grupo es desempeño en la reunión, donde se elabora más al relator, en este caso la doctora Paula Daza. Y para votar en cada uno de estos ítems, vamos a usar la encuesta que, como vi, usaron al principio de la reunión. Pero ahora, en vez de ser un sí o no, van a ver cómo el icono cambia a una A en el computador. ¿Ven? Y ahora se puede votar de la A hasta la D. Entonces la A va a valer 4 puntos, la B 3 puntos y así hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo vamos a aplicar la rúbrica? Ya, vamos por el primer punto, que se refiere a la elaboración de un caso clínico o la elección del tema clínico. Y por los 4 puntos sería selecciona un caso clínico o un tema clínico basado en una de las 4 patologías GES propuestas en el programa del curso, que cumplen con 3 condiciones que lo hacen pertinente y relevante. Y como pueden observar, las siguientes valoraciones son decrementan en un caso o en una elección del tema, ¿cierto? Entonces los 4 puntos equivalen al máximo, que sería la alternativa A. Vamos a dar un par de minutos para que lean y voten. ¿Qué les parece? Han votado 7 personas todavía. Vamos a dar un poco más de tiempo. Disculpe, Enar, usted puede usar en su dispositivo móvil, hay una opción que se ve como un ticket, usted la presiona y le salen las 4 alternativas por las que votar. Vamos a mostrar los resultados en pantalla de la votación. Vamos a agrandar un poco. Y ahí están los resultados de las alternativas.
de las personas que han votado. Y ha modificado a la A votaron 5, B1, C1 y D7. Vamos a pasar al siguiente punto ahora. Y ahora es la identificación del tema específico a desarrollar. Y por 4 puntos. En el estudio de la patología GES, elige un tema específico de acuerdo a 3 criterios establecidos en el curso. Como pueden ver, las otras alternativas van decrementando en un criterio. Entonces comenzamos a votar ahora. Bueno, por si acaso si hay dudas por los criterios, están ahí abajo. 1. Que sea un aspecto relacionado con las problemáticas de salud de la realidad local. 2. Que sea un aporte a la práctica médica en APS. Y 3. Que permite generar líneas de acción en la práctica médica. Ahí están los resultados en pantalla de esta votación. Y vamos a ir al siguiente punto. Ahora, el objetivo general de la reunión, y por 4 puntos es, el objetivo general está relacionado con el caso clínico o en el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impactos y beneficios del trabajo clínico en su centro de salud. El A significa el 100%, que sería, se completa todo ese objetivo. Y así vamos bajando. B sería el 75% del objetivo, etcétera. ¿En serio no pueden ver la imagen? ¿Nadie la puede ver? Ya. En este punto se los voy a leer todos los puntos rápidamente. El punto 4, que serían los objetivos específicos. Por 4 puntos. Los objetivos específicos están directamente relacionados o son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema a ser tratado en la reunión. Por 3 puntos. Los objetivos específicos están medianamente relacionados o son medianamente coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema a ser tratado en la reunión. Por 2 puntos. Los objetivos específicos están poco relacionados o son poco coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema a ser tratado en la reunión.
Y por un punto, los objetivos específicos no están directamente relacionados o no son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el ser tratado en la reunión. Así que vamos votando. De eso me refiero a 4 puntos alternativa A, 3 puntos alternativa B, 2 puntos alternativa C y 1 punto alternativa D. Bien, muy bien. Voy a mostrar los resultados en pantalla y vamos a pasar al último bloque de preguntas. Ahí pueden apreciar las respuestas de todos. Ya, este bloque se refiere a evaluar al orador, al relator, a quien está haciendo la reunión clínica. Entonces, el primer punto es la presentación. Por 4 puntos. Da inicio a la actividad de manera cordial y es cortés, saludando a los colegas y agradeciéndole la presencia en la reunión. Por 3 puntos. Da inicio a la actividad de manera cordial y cortés, saludando a los colegas. Por 2 puntos. Comienza la actividad de manera informal, en el trato a los colegas sin considerar la formalidad de la reunión. Y por 1 punto, o sea, alternativa D, da inicio a la actividad de manera distante sin tener en cuenta que está frente a colegas, siendo poco cortés. Entonces vamos votando. Ya, muy bien. Voy a mostrar los resultados en pantalla. Excelente. ¿Lo ven? Bueno, A tuvo 12 puntos y solo se votó por la alternativa A. Pasamos al siguiente. Y ahora es la estructura de la reunión. Alternativa A, por 4 puntos, contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación, parte y tiempo asignado a cada una de ellas. Por 3 puntos, contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación con relación a las partes que corresponden a la presentación. No indica tiempos. Por 2 puntos, o sea, alternativa C, contextualiza la reunión señalando generalidades sobre la presentación de la actividad y por 1 punto no contextualiza la reunión y señala generalidades sobre la presentación de la actividad. Así que vayan votando. Muy bien. Tenemos 9 votos, ¿no? Sí, 9 votos. Un momento. 10 votos. Está bien, voy a publicar los resultados correspondientes en la pantalla. Estos fueron los resultados. Ahora pasamos al siguiente punto. 3. La comunicación. Por 4 puntos. Separa en su centro, seguro, claro y preciso en la comunicación, escucha en silencio, sin interrumpir, aclara dudas y responde en forma adecuada a sus colegas. Por 3 puntos. Separa en su centro, seguro, claro y preciso en la comunicación, escucha en silencio, sin interrumpir, no aclara dudas y no responde a las preguntas de los colegas. Por 2 puntos. Separa en su centro, seguro, claro y preciso en la comunicación, escucha pero interrumpe constantemente, no aclara dudas y no responde. Y por 1 punto, no se puede parar en su centro, es inseguro, poco claro e impreciso. Además habla mientras los demás intentan preguntar o plantear inquietudes. La reunión es un caos. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos 11 votos para la alternativa A, la cual es excelente. Voy a publicar la respuesta en pantalla para que la puedan ver. Entonces tenemos 12 votos para la alternativa A, equivalente a un 63% de la votación, y 1 voto para la alternativa B. El 31% fueron asistentes que no han votado, que no votaron. Pasamos a la siguiente. Punto 4. Cierre. Por 4 puntos. Genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos. Agradece la participación cordialmente. Por 3 puntos. Genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos. Por 2 puntos.
genera un cierre de la actividad con algunas conclusiones, y por un punto no genera un cierre de la actividad adecuado, no señala conclusiones ni compromisos. Entonces vamos votando, tenemos ya 3 votos. 5 votos. 7 votos. 8. 10 votos ya. La gente que no puede, los que pueden ver en el dispositivo móvil me dicen que no se ve, se ve muy pequeño, por eso que no lo pueden ver, o se ve completamente en blanco. Bueno, vamos a mostrar los resultados en pantalla. Ahí están. 12 votos para la alternativa A. Entonces lo que pasa con esta rúbrica es que las vamos a ocupar para evaluar todas nuestras reuniones clínicas. Entonces, siempre vamos a ocupar la misma y se va a evaluar de este modo. Esta rúbrica está disponible en la plataforma web, en el Moodle, o sea, reunionesclínicas.cl. Pueden tener a mano por si quieren leerla, para evaluar a sus compañeros después, para realizar sus propias reuniones clínicas. Y eso sería, le doy la palabra a Enzo si quiere decir algo. ¿No? Enzo, ¿estás por ahí? Ok. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Lo esperamos para la siguiente reunión y eso ha sido todo por esta sesión. Que estén muy bien. Muy buen fin de semana.